Búsquenlo porque no lo van a poner en las pantallas. Lucas capítulo 22. Versículo 31, ¿sí? ¿Me dicen cuando ya lo tengan? ¿Alguien lo puede leer fuerte y claro? Amén. La palabra de Dios la leemos con el Padre, Hijo, comunión de su Santo Espíritu. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Amén. Amén. Dice aquí y dice Simón, Simón, recalcando ese nombre, ¿sí? Dice, pero en el 32 dice algo, pero yo he rogado por ti. Dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aquí en Lucas menciona Simón, Simón, pero en el otro evangelio dice que a todos los discípulos, no nada más a Simón, sino a todos los discípulos. Dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estas palabras, hermanos, hermanas, el Señor se las dijo antes de que fuera al huerto del Getsemaní, donde el Señor, Jesús decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y donde se llevó a sus discípulos al huerto y se apartó con 3 de ellos. ¿Quiénes eran esos 3? Juan, Pedro y Jacobo, ¿sí? Se apartó con ellos y en el huerto de Getsemaní les dijo: voy a orar, quédense aquí, pero vuelen conmigo, ¿sí? Y regresó y los encontró dormidos, ¿sí? Y les dijo: levántense y oren para que no entren en tentación. ¿Sí, hermanos? Entonces, vemos que ¿cuál es la clave, hermanas, para no caer en tentación? Velad y orad. Velad y orad. ¿En cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. ¿Sí, hermanas? Pero algo importante, hermanas. Pedro les dijo aquí, en el versículo 33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esto le dijo Simón cuando le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falle, no falte, ¿sí? Entonces, pero ¿qué le dijo Jesús? Pedro, te digo que antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Jesús ya sabía, ¿sí? La repetición, hermanos, de Simón, Simón, nos habla del amor de Jesús. Nos habla de la ternura en el corazón de Él en este momento para con el corazón de Simón. Pero también nos habla a cada una de nosotras cuando les dice a ustedes:
Isabel, Luz, Nancy, Blanca, yo ruego por ti, para que tu fe no falte. Cuando surjan problemas, cuando surjan dificultades, que tu fe no falte. Con esa ternura nos habla el Señor, hermanos, hermanas, a cada una de ustedes. ¿Sí? Porque dice bien claro, dice, los ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y cómo se zarandea el trigo? ¿Ustedes saben? Se golpean. Yo vengo de un lugar donde sirven arroz y algunas veces vi que agarran el manojo de arroz y lo golpean en un bote con fuerza para que el grano caiga dentro del bote y se ha separada la paja del grano. Lo golpean así literalmente fuerte. Y de esta misma manera, hermanos, el trigo también se separa de la misma forma. ¿Sí? Entonces le dice, los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y el que le dice Simón, le habla del amor que representa a Jesús en nuestras vidas, en que le dice a cada una de ustedes, yo ruego por ti. Él es nuestro abogado, hermanas, en todo momento. Es nuestro abogado para que dice que tu fe no falte. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Sí, son unas palabras de un valor muy fuerte para con cada una de nosotras. Y le dice también Jesús, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y le dice también algo importante, hermanas. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ese volver no se refiere a su salvación, sino se refiere a la restauración de una caída, de cuando te equivocas, de cuando te apartas y vuelves, ¿sí? Y vuelves al camino del Señor y vuelves a creer en el Señor. Yo un tiempo me fui del Señor, pero Él no se apartó de mí. Yo a lo largo de mi vida, yo hago el recuento de mi vida, hermanas, y yo puedo ver el amor de Dios en todo momento. Por eso dice, no es que por la salvación, sino la restauración después de que nos equivocamos, después del que le fallamos al Señor. Y esto, hermanas, el Señor nos dice, nos llama y nos dice, yo pido por ti. Y por eso dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí? Yo recuerdo, y en cada momento yo me acuerdo de lo que una vez en una prédica del domingo nos ministraban y nos decían que este año sería decisivo, que este año sería de luchas y sería de pruebas. Y nos preguntamos, y les pregunto a ustedes, ¿quién no ha pasado pruebas? Todos. Todos hemos pasado luchas y dificultades. Pero yo me acuerdo de este versículo cuando dice, Tere, yo ruego por ti para que tu fe no falte. A Stephanie, a Luz, a usted, hermana Rebeca, a cada una de ustedes, al atravesar cada situación difícil en nuestra vida, Él ruega por nosotros y pide por nosotros. Porque todos hemos pasado situaciones difíciles, unas mucho más fuertes y otras no tanto, pero cuando las pasamos, a veces sentimos desfallecer, ¿no? A veces nos sentimos solos. Pero algo importante, hermanas, Él nos conoce por nuestro nombre y nos habla de esa manera. Nos dice que seríamos zarandeados, ¿sí? ¿Con qué propósito el trigo es zarandeado?
para sacar el grano de la paja, para sacar el fruto que vamos a comernos, y lo que no sirve, echarlo fuera, ¿sí? Entonces, cuando somos zarandeados, hermanas, muchas veces yo he visto en algunos hermanos que cuando pasan por pruebas, pasan por pérdidas, algunos se alejan del Señor. Y para eso precisamente, hermanos, es el ser zarandeado, para ver lo que hay en nuestro corazón, para ver qué hay en ti, ¿sí? ¿Se acuerdan al pueblo de Israel? En Deuteronomio 8:2 nos dice, no lo busquen, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, y Jehová tu Dios, donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Sí? En nuestro diario vivir, hermanas, podemos pasar cada situación y decidir. Todos tenemos esa libertad de decidir, de seguir al Señor o no, ¿sí? De guardar sus mandamientos o no guardarlos. El pueblo de Israel siempre era un círculo, ¿no? El Señor, decían, queremos agua, el Señor les daba agua y volvían a quejarse. Queremos comida y les daba comida. O sea, todo lo que el pueblo de Israel necesitaba, el Señor se los daba. Pero eso tuvo también, hermanas, tuvo un costo, el que el pueblo de Israel siempre se quejara. De cuando fueron a explorar la tierra prometida y llegaron todos desanimados, menos 2, dijo que todos caerían en el desierto. Y esa generación que salió de Egipto, todos perecieron en el desierto. Y nada más entraron a la tierra prometida 2, que fue Josué y Caleb. Porque ellos veían lo que el Señor ya les había prometido desde antes. Esa tierra que aunque estaba habitada, que decía por personas muy grandes y nosotros somos como langostas, Josué y Caleb ya veían esa tierra y creían que el Señor se las iba a dar. Y cada una de las promesas, hermanas, que tenemos en la palabra del Señor, veámoslas así. Ya las tenemos, hermanas. Esperemos en el Señor. Esperemos en lo que Él tiene para nosotros. Tal vez ahorita veamos un desierto, una prueba, una lucha, unos hijos que no quieren del Señor. Ahora lo vemos, pero veamos aquella promesa, hermanas. Dice la palabra de Dios, deleítate, si se lo saben, ¿verdad? Deleítate en mi presencia, exactamente, hermana. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero ¿qué hay que hacer primero? Deleitarnos en su presencia. Nada más unos días, no, hermanas, en todo tiempo, así con lágrimas, así con angustias, pero deleitarnos en su presencia, hermanas, ¿sí? En el versículo 33, hermanas, de mismo Lucas 22, dice, Pedro le contestó, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Yo creo que esto lo hemos dicho muchas de nosotras, ¿no? Cuando oímos una prédica, cuando venimos aquí a la iglesia y escuchamos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, cerramos nuestros ojos y le decimos, Señor, yo te seguiré a pesar de todo, a pesar de las dificultades. Yo te seguiré, Señor. O cuando alguna vez nos dicen, como el evento que tenemos el 4 de abril, que es el evangelismo, el 5 de abril, que es el evangelismo, cuando nos dicen aquí en la iglesia,
hermanos, va a haber este evangelismo, todos tenemos que ir y tenemos que predicar el evangelio. Y decimos, amén. Y como decían, nos hablaba ayer en la reflexión de ayer, pero al final llegamos pocos, pero de momento decimos, sí, yo sí voy. Como Pedro le dijo a Jesús, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Pero esta decisión, hermanas, tenemos que tenerlas siempre, de que si decimos, si voy, es porque sí van. Si hago, es porque sí hago. ¿Sí? Tenemos que hacerlo, hermanas, porque de esta manera no es nada más palabras. Porque esto que les comento forma parte de deleitarnos en la presencia del Señor, porque es un ministerio general que tenemos cada una de nosotras, de ir y compartir la palabra, las buenas nuevas del Señor. Sí, es un ministerio general, es una manera de deleitarnos en la presencia del Señor, de saber que porque nosotros fuimos y compartimos la palabra, alguien la escuchó. Tal vez no esté aquí mañana o cuando vayamos, pero la palabra ya es puesta en ellos. La palabra ya fue compartida. Porque hay veces que se predica la palabra y no llegan al momento, pero se siembra. ¿Y quién es el que da el crecimiento? Dios. ¿Sí? Pero sí tenemos, hermanas, que ir a donde nos llamen, a donde nos inviten, ya sea una reunión fuera de aquí, a las reuniones que tenemos de mujeres fuera de aquí de la iglesia. Vayamos, hermanas, es de edificación para con cada una de nosotras. ¿Sí? Es de edificación, nos gozamos delante de la presencia del Señor y vemos, hermanas, su misericordia en nuestras vidas en todo tiempo. Porque déjenme decirles, ustedes están aquí ahorita sentaditas. Si estuvieran en su casa, ¿qué estarían haciendo? En el celular, dice la hermana, haciendo el quehacer, haciendo sin fin de cosas en sus casas, ¿sí o no? Sin fin de cosas. A lo mejor hasta peleando con los hijos, ¿no? Estaríamos haciendo muchísimas cosas, menos sentarnos a escuchar la palabra. Muchas cosas hay que hacer en los hogares. Ahí nunca se acaba el trabajo. Nunca. Pero miren, el que estén aquí ahora es un privilegio. Están sentaditas, tranquilas. Cuando las llamamos a esta reunión, dijeron si voy, muchas. Teníamos una lista así interminable, ¿verdad, hermana? Dijeron si voy. Y dijeron sí, ahí voy a estar. Pero miren, están quienes tenían que estar. Están ustedes. Y son privilegiadas por el estar aquí, escuchando la palabra y el estar un rato en paz. ¿Sí, hermanas? Bueno, vamos a leer también, hermanas, si leemos el versículo 34 mismo de Lucas. Dice, y él le dijo, ¿quién le dijo? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿Sí? Ahora vámonos al versículo 54. Al 62. Léanlo con su vista, hermanas, lo voy a leer. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Y qué pasó con los otros discípulos, hermanas? Los otros discípulos que estaban junto con Jesús, todos se fueron. Todos se fueron. ¿Pero por qué? ¿Por miedo?
Sí, porque si prendieron a Jesús, pues también podían a ellos también, ¿no? Y dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y este versículo, hermanas, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dice que cuando Jesús lo vio, se acordó de todo lo que le había dicho. ¿Y qué hizo? Se fue y lloró amargamente. Pero ahorita les quiero hacer una pregunta, hermanas. Nosotras, Pedro conocía a Jesús, estuvo 3 años con él, fue directamente instruido por Jesús. Nosotros conocemos del Señor, le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. ¿Creen que nosotros también nieguemos a Jesús, hermanas? ¿Con cada acción? ¿Con el pensamiento? ¿Con cada actitud de nuestra vida? ¿Negamos a Jesús? ¿Con palabras? Pero también algo importante, hermanas, que cuando le fallamos al Señor, el Espíritu Santo nos redarguye. Pero también ya es decisión nuestra si reconocemos que nos hemos equivocado y que le hemos fallado al Señor. Porque aquí Pedro reconoció. Si dice que recordó la palabra del Señor que le había dicho. Y nosotros, hermanas, eso tenemos que hacer, recordar lo que la palabra dice, que nos amemos los unos a los otros, que el que ama, el que ha conocido a Dios, ama a sus hermanos, ¿sí? Y no negar a Jesús con nuestras actitudes. Pero dice algo claro, que dice que y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando hemos pecado delante del Señor, porque hasta una mentira es pecado, hermanas, ¿qué hacemos? Lloramos amargamente delante de la presencia del Señor. Porque el llorar amargamente o el pedir perdón al Señor, no nada más decir, Señor, perdóname por esta palabra que dije, perdón porque ofendí a mi hermano, perdón porque por esta vez corregí a mi hijo con rabia. Perdóname por la palabra que le dije al hermano. Eso no es llorar amargamente, hermanas. Es desgarrarte. Es desgarrarte cuando tú sabes que te equivocaste, tú sabes que pecaste delante del Señor. Es desgarrarte y pedirle perdón al Señor. ¿Sí? Y porque a pesar de todo, hermanas, vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. A pesar de todo, día a día, el día que nos despertamos, vemos una misericordia nueva y tenemos esa oportunidad de acercarnos al Señor confiadamente a su trono. Dice que confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Y pedirle perdón y decirle, Señor, perdóname. Y sabemos que Él nos oye, hermanas, que dice que la palabra aún está en nuestra boca
y Él ya la sabe toda. Él ya sabe de lo que tenemos necesidad cada una de nosotras, sea espiritual, sea en el área emocional, sea económica, en todas las áreas, hermana. Él ya sabe de lo que tenemos necesidad cada uno de nosotros. Cada una de nosotras, hermanas. ¿Cómo no estar agradecidas con el Señor y considerarnos privilegiadas? Privilegiadas. Cada una de nosotros. Por eso, hermanas, es el nombre y un lugar especial para ustedes. Porque el Señor te conoce y les habla por su nombre. Aquí le dijo a Simón, Simón, pero a cada una les habla por su nombre y les habla y les dice: yo ruego por ti. Porque tu valor es mi sangre. Porque tu valor, lo que tú vales, es mi sangre derramada en la cruz. Por eso es la finalidad de sus nombres de cada una de ustedes. Para que vean la importancia que tenemos delante del Señor. ¿Sí? Vamos a ver, hermanas, en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Versículo 15, hermanas. Este acontecimiento, estos versículos que vamos a leer, fue después de que Jesús fue sacrificado por nosotros y se aparece a sus discípulos. ¿Sí? Vamos a leerlos en el versículo 15 hasta el versículo 17. ¿Sí? Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Pero bueno, ese es el versículo, pero anteriormente les voy a hacer nada más una anécdota de los versículos anteriores, donde dice que los discípulos fueron a pescar y que les preguntó el Señor si habían pescado y Él les dijo que no. Ellos les dijo que no y les dijo: no, pues vayan y échenlos en tal lado, la red. Y ellos obedecieron. Pero aún no se habían dado cuenta que era el Señor Jesús. Cuando ya venían, cuando les dijo Juan, porque ahí quien lo reconoció fue Juan, y le dijo: es el Señor, le dijo a Pedro. ¿Sí? Y ya fue cuando regresaron con los peces y Jesús ya tenía ahí su comida para sus discípulos. Aquellos discípulos, hermanas, que lo habían dejado solo. Aquel discípulo que lo había negado. Porque el que quedó al pie de la cruz, ¿quién fue? Juan. Nada más Juan. Y los 11 y los 10, perdón, no estaban. Ya les tenía ahí listo una comidita, un desayuno, para aquellos que se habían huido y se habían escondido por miedo. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 15. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta a mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el versículo 22 de Lucas le dijo Jesús a Pedro: cuando vuelvas, ¿qué les dijo? ¿Sí se acuerdan? Confirma a tus hermanos. ¿Sí? Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Y aquí en Juan le está diciendo
en Juan le está diciendo: apacienta mis corderos. En la definición de apacentar, hermanas, se refiere a la acción de dar pasto a los ganados, pero también es la responsabilidad de guiar, de cuidar, ¿sí? En este caso, nosotras todas conocemos del Evangelio, pero aquellos que van llegando, hermanas, tenemos nosotras, o sea, y todos, no nada más nosotras como mujeres, sino quienes están aquí en esta congregación, tenemos la responsabilidad precisamente de presentarnos con los hermanos y decirles: aquí estamos, hermanos, para lo que a ustedes se les ofrezca. Aquellos que llegan nuevos, porque por ejemplo, conocían a las hermanas que vinieron, a usted yo no me acuerdo, pero me dice la hermana Luz que ya ha venido. A eso vamos, ¿no? A que tenemos que tener ese cuidado, hermanas. Aquellos que llegan, hermanos, porque por cómo los recibamos, regresan o no regresan, hermanas. Porque tal vez vienen buscando una palabra de aliento. ¿Y quién no necesita alguna vez una palabra de aliento, hermanas? Yo me acuerdo cuando la hermana Luz llegó por primera vez a la iglesia. Yo me acuerdo bien de ese día. Sí, y de varias hermanas yo me acuerdo cuando llegaron por primera vez a la iglesia. Entonces, hermanas, esa responsabilidad la tenemos cada una de nosotras, de ver cuando llegue alguien, ¿sí? Entonces, si tenemos ese cuidado, hermanas, no digo que porque ustedes se porten amables y todo van a llegar y a llegar, ¿no? Porque Dios sabe a quién va a traer a este lugar. Dios sabe a quién lo va a traer y quién se va a firmar aquí, ¿sí? Pero también, hermanas, aquí en Juan dice, cuando le dijo por segunda vez: me amas, dice: pastorea mis ovejas, ¿sí? Y nosotros reconocemos, hermanas, que, como dice en el Salmo 23, que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, ¿sí? Que Él tiene cuidado de nosotros en todo tiempo. Así es que el pastor es el que está aquí en este lugar, pero nuestro buen pastor es Dios, ¿sí? En el cual podemos tener esa confianza certera que Él va a estar con nosotros en todo tiempo, que va a estar aquí en cada situación en nuestras vidas, ¿sí? Así es que, hermanas, cada una de nosotras tenemos a nuestro Dios como nuestro pastor, pero también tenemos ese llamado a guiar a quien lo necesite. Sí, porque si le piden a usted una palabra, hermana, o si llega alguien y se acerca con usted y le dice: hermana, me siento así, es una palabra de ánimo, un abrazo. Hasta a veces un abrazo nos conforta, hermanas, ¿sí? Tenemos ese llamado a guiar a quien lo necesite, pero también tenemos ese llamado a guiar a nuestros hijos, a quienes somos abuelas, a nuestros nietos, a nuestros hermanos en la carne, ¿sí? Como vuelvo a repetir, a los congregantes que lleguen por primera vez, a los de nuestra casa, que es nuestra primera iglesia, ¿sí? A los que están en casa, porque los que están en casa pueden hablar bien o mal de nosotras, porque ¿quiénes nos conocen mejor? Los de casa, ¿sí? Y a esas somos llamadas, hermanas, ¿a qué? A guiar primero a los de nuestra casa, a nuestra primera iglesia, que es nuestra casa, ¿sí? Porque ¿cómo nos dirigimos con ellos? ¿Cómo se dirigen con sus hijos? Y cuando eran niños y los hacían enojar, Con amor y con corrección. con amor, como dice nuestra hermana, pero tal vez alguna vez con reproche,
A veces tal vez el cansancio nos hace hablar de una manera no agradable para ellos. Tal vez ya después de que les hablaste 1, 2 veces, 3 veces y te esperas hasta que te desesperan y los llegas a corregir con coraje. Podemos haberlo hecho. O cuando no conocían de Cristo, porque no todas llegaron desde antes que tuvieran hijos, ¿o sí? Sin Cristo somos otras, hermanas. Somos otras. ¿Sí? O que nos esperamos hasta que ya no aguantamos y explotamos como una Express, ¿no? Podemos hacerlo. Pero hoy nos llama el Señor, hermanas. Hoy nos llama el Señor a que depositemos todo en Él. Que Él ruega por nosotros. Hoy nos llama el Señor a que si te sientes agobiada, si te sientes sin salida. Porque Pedro cuando lo negó se sintió acorralado, ¿sí o no? Porque prácticamente le decían tú eres. Tal vez te sientes desanimada. Te sientes que donde estás ya no puedes hacer más. O que ya hiciste todo y ya no, y que no ves resultados. Nos ha pasado, hermanas. Aún seamos madres, seamos abuelas, seamos hijas, adultas o jóvenes, nos llegamos a sentir así. ¿Sí? Desanimadas, en depresión, en ansiedad. Pero Jesús nos mira con ese amor que es para siempre, con ese amor sin condición, con ese amor que te dice: yo te amé primero y me entregué por ti para que seas libre. Y me entregué por ti. Para Él nada es imposible, hermanas. En cualquier situación que podamos estar, para Él nada es imposible. La palabra de Dios nos dice, el versículo que hace un rato estábamos diciendo, que nos deleitemos en la presencia del Señor y que Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Nos dice otra escritura: busca primeramente mi reino, su reino y su justicia, y Él, todas las cosas os serán añadidas. Y cuando se dice todas, son todas. No te dice unas sí y otras no, hermanas. Dice todas, todas, todas. Y hoy nos llama, hermanas. Hoy nos llama a que acudamos a Él. Así como Pedro lloró amargamente cuando se dio cuenta que había hecho lo que Jesús le dijo que iba a hacer. Ese canto del gallo, hermanas, simboliza algo. Cuando un gallo canta, ¿es por qué? Porque ya amaneció, porque la oscuridad ya pasó, porque el problema ya pasó. Es un nuevo comienzo, hermanas. Es una nueva oportunidad. Es un nuevo comienzo, hermanas. Ese canto del gallo, ese amanecer es un nuevo comienzo para cada una de nosotras, para todas. Y el Señor nos dice, hermanas, en Mateo 11:28, yo creo que muchos nos los podemos saber y nos los tenemos grabados en nuestra mente. Y nos dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Trabajados y cargados, hermanas, que Él nos va a hacer descansar. El Señor nos lo dice. Y otro versículo, hermanas, que a mí me conforta, y dice Isaías 41:10, dice, también yo creo que se lo saben: no temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y te dice, ¿cuándo? Siempre, hermanas, tengamos esa esperanza en el Señor que dice siempre. No te dice hoy sí, mañana no. No te dice pues hoy no tengo ganas. Te dice siempre, siempre. Por eso te dice, no temas, no tengas miedo. No tengas miedo de seguirme. No tengas miedo de hablar de mí. Yo estoy contigo. Sí, igual como le dijo a Moisés, esfuérzate y sé valiente. A Moisés, a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Entonces, hermanas, Él está siempre con nosotros y dice que Él nos esfuerza, pero que también nos ayuda. Tengamos, hermanas, esa confianza en el Señor y esa esperanza en Él y esperemos en Él, aunque ahorita no veamos las cosas claras. Pedro tuvo que pasar esto cuando negó a Jesús y dice que lloró amargamente. Imagínense el haber negado a Jesús, cómo se sintió Pedro después. Me imagino que el más miserable. ¿Cómo se sintió Pedro después? Pero también tuvo un propósito, hermanas. Cuando el Espíritu Santo fue derramado en las vidas de todos los discípulos, ¿quién fue el que se levantó? Pedro. Se levantó y fue el primer discurso que dio. ¿Y cuántas personas se convirtieron ese día? 3,000 personas. Visualicen 3,000 personas. Muchísimas. Así es que todo lo que pasó Pedro tuvo un propósito, hermanas. Después de esto, la palabra de Dios no nos menciona que Pedro volvió atrás. No nos menciona que en el momento Pedro dijo otra vez, tuvo miedo y lo negó. No, ya no. Todo esto que pasamos, incluso cada situación que pasan cada una de ustedes, hermana, tiene un propósito. Tiene un propósito. La semana pasada fui a visitar a mi hermana en la carne. A ella le hacen hemodiálisis. La veo, hermanas, y yo como su hermana, yo la veo y siento feo de verla. Tiene aquí su brazo muy lastimado. Pero también me hace recordar, hermanas, en algún tiempo, hace tiempo pasado, que estuvimos viendo la vida de los apóstoles, que Andrés dice que fue crucificado de cabeza, si no me equivoco, pero que cada persona que pasaba donde él estaba crucificado les predicaba del evangelio. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando van a visitar a alguien enfermo o alguien que en vez de que ustedes les den palabras de ánimo, el enfermo les da a ustedes palabras de ánimo? ¿No les ha pasado? A mí sí. A mí sí. Yo cuando hablo con mi hermana, me anima ella a mí. Ella me anima a mí. A pesar de todo, hermanas. Ella me dice, yo sé quién espero, hermana. Yo sé en quién confío. Y si un día ya no nos vemos aquí, nos vemos allá. Pero yo sé en quién estoy esperando. ¿Sí? Entonces, hermanas, todo lo que pasen, toda situación que puedan estar pasando ustedes ahorita, es con un propósito. De que un día ustedes puedan apoyar a alguien que esté pasando la misma situación que ustedes. Todo tiene un propósito en nuestras vidas, hermanas. Cada situación, cada conflicto, Dios lo hace un propósito. Pónganse de pie, hermanas, quiero que cantemos una alabanza. Si no se la saben, cierren sus ojos y escúchenla. Escúchenla. Dios es bueno, hermanas, con cada una de nosotras. Nunca podemos decir que el Señor nos ha abandonado, porque no es así. No podemos decir a lo largo de nuestra vida
que el Señor nos ha dejado. Porque si la analizamos, cada momento de nuestras vidas, vemos que el Señor nos ha guardado y por eso estamos aquí ahora. Sí, a pesar pudimos haber pasado peligros, pero estamos aquí. Y si el Señor guardó nuestras vidas fue con ese propósito, de que lo conociéramos, de que fuéramos salvos por Él. ¿Sí? Le damos gracias a nuestro Dios, hermanas. Cierren sus ojos, hermanas, y escuchen esta alabanza. Escúchenla, hermanas. Y la honra y la gloria es para el Señor. Gracias, Señor. Así es, Señor. Tú nos viste, Señor. ¿Cómo pudo ser que siento en mi corazón? Me amaste tal como soy. Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Bueno, Dios. Así es, Señor. Esa carta